Buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo video continuando con la clase anterior, en el cual habíamos visto que las proposiciones de Modigliani y Miller nos llevaban a puntos extremos, es decir, nos llevaban a una situación en la cual lo mejor era, es decir, que la deuda no afectaba el valor de la empresa porque no afectaba el costo del capital, y en otra situación, con impuestos, lo que nos decían las proposiciones de Modigliani y Miller era que la empresa debería endeudarse hasta un máximo. Bueno, ninguna de las dos alternativas, es decir, que podemos decir que son extremas, son realistas. En esta clase vamos a intentar responder, digamos, cómo afecta verdaderamente el mayor endeudamiento al valor de la empresa. Para lo cual, vamos por un lado a hablar sobre cómo podemos integrar las proposiciones de Modigliani y Miller, y realmente la pregunta que vamos a intentar responder es si existe algún límite al endeudamiento. Con lo cual, deberíamos analizar en primera medida cuáles son los beneficios y los costos, y si esos nos van a brindar algún valor óptimo o algún valor que maximice el valor de la empresa. El valor de la empresa lo podemos considerar como el valor presente del activo, que es igual al valor presente del pasivo más el valor presente del equity. Si consideramos la ecuación, digamos, contable, el activo sería igual al pasivo más el patrimonio neto. Los accionistas se consideran que son reclamantes residuales del activo, es decir, primero habíamos dicho anteriormente, la empresa paga la deuda con su flujo de fondos, paga los intereses y tiene que pagar la deuda, que se transforma en un valor fijo o un costo fijo, y luego si queda algún remanente, tiene que los accionistas cobran. ¿Qué es lo que sucede? La parte izquierda del balance, es decir, esta parte izquierda, es variable, porque el flujo de fondos de la empresa operativo es variable porque depende básicamente de las ventas y de los costos operativos. Esta parte se considera que es fija porque los reclamantes o los acreedores tienen un valor fijo que tienen que reclamar sobre el valor de la empresa, y entonces si yo tomo un valor variable menos un valor fijo, el equity se transforma en un valor variable que depende en primera medida de lo que van a cobrar los acreedores, que cobran en primera fila, o sea, están primero para cobrar, que a la vez depende del valor presente del activo. ¿Qué sucede si yo tengo una empresa en la cual está en insolvencia financiera? Si la empresa estuviese en insolvencia financiera, lo que sucede es que el activo disminuye y se transforma en una pérdida o en un déficit financiero. Con lo cual, si el activo disminuye, vemos que el activo el activo es menor al pasivo, y la empresa comienza a tener un equity que se transforma en un valor prácticamente cero. Podemos decir que el equity, como es considerado en una situación como la siguiente, en la cual la empresa está en insolvencia, el equity en realidad en la práctica tiene un valor, y el valor del equity es positivo, porque muchas veces en estas situaciones el equity es aproximado a lo que se puede denominar una opción de compra o un call, que el cual sería como un call en el cual el precio de ejercicio es el pasivo, es decir, y los accionistas están comprando todo el activo.
Entonces, una situación de insolvencia en la cual la empresa comienza a perder, hace que la empresa esté en un estado casi de cesación de pagos, en la cual no puede cubrir o no puede pagar su pasivo. ¿Cuáles son los costos de insolvencia o de dificultades financieras que existen? Tenemos dos tipos de costos, los costos indirectos, los costos directos, que son aquellos costos provenientes de aquellos gastos, digamos, que pueden existir cuando la empresa entra en una quiebra. Es decir, cuando la empresa entra en una quiebra, la cual es una liquidación forzada de sus activos, para poder pagarle a los acreedores, comienzan a aparecer algunos participantes que antes no aparecían, como por ejemplo los abogados, síndicos de la quiebra y demás participantes. Entonces, hay una serie de gastos, como por ejemplo verificar créditos que puede hacer en ese momento, que involucran de 2 a un 10% aproximadamente del valor de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos medir estos costos de la quiebra? Imaginemos que existen dos escenarios, un escenario de auge y un escenario de recesión, cada cual con una probabilidad de un 50%. Para una situación sin costos de la quiebra, siendo el flujo de fondos en el escenario positivo 100 y en el negativo o en el de menor ingreso 50, y siendo el valor de la deuda igual a 60, en el primer caso los accionistas cobrarían 40, es decir, el resto, la diferencia, y en el segundo caso no cobrarían nada. ¿Por qué no cobrarían nada? No cobrarían nada porque el flujo de fondos es igual a el valor de la deuda. El valor de la empresa, que sería un promedio entre el valor de la deuda más el valor del equity, descontado a una tasa que podemos considerar para analizar esta situación, lo que hacemos es tomar una tasa que sería neutral al riesgo, porque lo que queremos medir en este caso es cuánto es la incidencia de los costos de la quiebra. Entonces, el valor esperado de la deuda para este escenario es de 50, que sería 60 por la probabilidad más 50 por la probabilidad dividido 1.10. En el segundo escenario, es decir, con costos de la quiebra, en la primera parte, es decir, cuando hay auge, la deuda vale lo mismo, vale 60, pero en la segunda parte, y aquí está la diferencia, la deuda vale 35. ¿Por qué vale 35? Vale 35 porque en este caso se consideran que hay 15 pesos de costos de la quiebra, es decir, los acreedores van a tener que, en una situación de quiebra, van a tener costos asociados a la quiebra para poder cobrar su importe, el importe prestado a la empresa. En este caso, el valor de la empresa es 61,36 y el valor esperado de la deuda, siendo exactamente igual que el calculado anteriormente, por las probabilidades de 50 y 50%, nos da descontado al 1.10 43,18. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la deuda disminuye por los costos de la quiebra. ¿En cuánto disminuye esta deuda? La deuda disminuye en 6 pesos con 82. Entonces, lo que tenemos que ver es que si el valor de la empresa disminuye por los costos de la quiebra, que es lo que nos interesa saber, que es un costo proveniente de una situación en la cual la empresa está en insolvencia, y eso sucede cuando la empresa tiene un endeudamiento excesivo, el cual no puede afrontar. Y ¿por quién es pagado? Es pagado exclusivamente por los accionistas. ¿Por qué es pagado por los accionistas? Porque estos 35 que están acá constituyen este valor esperado de 43,18 contra 60, es decir, si la empresa emitiera deuda, va a recibir en este caso 43,18 y no 50. Con lo cual los intereses van a ser mayores, y como los intereses son mayores, el flujo de fondos que van a recibir los accionistas va a ser menor. Entonces, ¿qué nos brinda, digamos, el modelo que nos estaba diciendo referido al pastel? Que aparece un nuevo invitado. El nuevo invitado son los gastos o costos de la quiebra.
Entonces, si bien el pastel modificado se divide en varias partes, ahora aparece un nuevo comensal o un nuevo invitado que se come un pedazo de esta torta, que es el valor de la empresa, que es que son los gastos o costos de la quiebra. ¿Cuáles son los otros costos de insolvencia o de dificultades financieras? Son los llamados costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos costos que existen cuando la empresa está muy endeudada, como puede ser, por ejemplo, dificultad en la habilidad para administrar un negocio. Es decir, las empresas cuando tienen mucha deuda, comienzan a recibir presión, ya sea que los bancos comienzan a no otorgarle crédito, los proveedores le piden, por ejemplo, que paguen todo en efectivo, los clientes son reacios a comprarle a esta empresa porque no saben si la empresa va a poder cumplir con sus compromisos de ventas. Entonces todo eso genera una situación muy comprometida. Y además la empresa, digamos, en una situación de mucha deuda, comienza a tener una visión extremadamente cortoplacista y lo único que mira es el efectivo que va a ingresar para pagar la deuda. Se olvida del negocio, se olvida de generar ventas, se olvida de crecer, es decir, una situación de supervivencia y de mirar exclusivamente para dentro de la empresa y no mirar hacia afuera en la búsqueda de nuevos clientes. Otros costos indirectos son los costos de agencia entre acreedores y accionistas. Y aquí lo que tenemos que ver es que los costos de accionistas entre acreedores, los costos de agencia entre acreedores y accionistas, ¿cuáles son? Son aquellos costos que se producen en una situación de extremo endeudamiento y son costos de agencia porque los accionistas lo que hacen es administrar la empresa a través del administrador, entonces los acreedores están delegando la administración de la empresa. Entonces los accionistas en una situación de insolvencia van a tomar decisiones que van a perjudicar a los acreedores. Porque se genera una relación entre acreedores y accionistas que se llama, acreedores y accionistas que se llama principal agente, que nace, digamos, por lo que se llama, nace por la información asimétrica, donde los contratos no son perfectos. Esto fue estudiado, digamos, por Akerlof y por en diferentes papers. Bueno, y en realidad la información de asimétrica produce distorsiones en los contratos que pueden ser la selección adversa y que son la selección adversa y el riesgo moral. Entonces, ¿qué puede suceder cuando existe dificultades financieras? Bueno, puede suceder que los accionistas asuman grandes riesgos y acepten proyectos con BAM positivo. Puede suceder que, contrariamente, rechacen proyectos con BAM positivo o pueden lo que se llama ordeñar la propiedad o liquidar dividendos altos. Es decir, las tres situaciones son situaciones que la teoría de las finanzas no está de acuerdo. Es decir, aceptar proyectos con BAM negativo, rechazar proyectos con BAM positivo. ¿Cuál es la primera situación? La primera situación, supongamos que la empresa está en distrés o en dificultades financieras, en la cual lo único que tiene es efectivo de 200 pesos y tiene que pagar una deuda de 200. El valor del equity en este caso es igual a cero, el equity no vale nada. Si la empresa hoy es liquidada, los únicos que van a cobrar son los acreedores, 200 pesos, los accionistas no cobran absolutamente nada. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos una propuesta o un proyecto de inversión en la cual con 10% de probabilidad vamos a recibir un pago de 1.000 y con 90% de probabilidad no vamos a recibir 0? Entonces, es una propuesta en que si el flujo de fondos esperado de esta propuesta es 100. Si utilizamos ese efectivo, que es lo único que hay en la empresa, que son 200 pesos, el BAN
del proyecto, o de esta apuesta que se llama, es 133. Es decir, la empresa está en una situación extremadamente insolvente, y lo que los accionistas quieren hacer es una apuesta fuerte, como ir a la ruleta o jugar a una lotería, porque lo que dicen es, bueno, perdido por perdido, si el valor mío es 0, agarro los 100 y apuesto. Si gano, gano una plata, y si pierdo, voy a estar en la misma situación anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la empresa no hace el proyecto, el valor de la empresa es 200, y si la empresa hace el proyecto, la deuda vale 20, y ahora el equity vale 47, y el valor de la empresa vale 67. ¡Oh, sorpresa! Los accionistas ahora tienen un valor positivo. Y este valor positivo, ¿de dónde sale? Sale de que el VAN negativo de 133 que habíamos visto anteriormente, lo terminan pagando los acreedores, y además 47 pesos del VAN, 47 pesos que ahora valen las acciones, también, digamos, se lo quitan a los acreedores. Entonces, ¿cuál sería el flujo de fondos? El flujo de fondos para el acreedor es 300 por 0,10 en una apuesta, que es igual, más 0 en la otra situación, que es igual a 30. Y los accionistas cobran 700, porque es 1000 del flujo de fondos menos 300 que le pagan a los acreedores por el 10% de probabilidad, más 0 en el segundo escenario, o sea, cobran 70. Y el valor presente para el acreedor serían estos 30 dividido 1,50, porque consideramos que el proyecto es extremadamente riesgoso y la tasa es extremadamente alta. Y los accionistas reciben 47, que sería 70 dividido 1,50. De ahí, de los 20 más los 47, lo que tenemos es, en ese caso, lo que tenemos es lo dicho anteriormente, es decir, a los accionistas le conviene realizar esta apuesta y tomar mayores riesgos. Lo segundo que tenemos es una subinversión. ¿Qué es una subinversión? Supongamos que la empresa está en insolvencia financiera, donde el activo es menor al pasivo. Entonces los accionistas dicen, bueno, si yo hago un proyecto en esta situación, ¿qué va a pasar? El VAN del proyecto va a ser aumentar el activo, pero resulta que todo ese dinero, ¿quién se lo va a llevar? Se lo van a llevar los acreedores. Entonces yo no voy a invertir. Aunque los proyectos tengan VAN positivo, no voy a invertir. Entonces, ¿qué sucedería? ¿No es cierto? Si, por ejemplo, el proyecto es extremadamente seguro, la tasa de descuento es un 10%, y el costo de la inversión es 200. Entonces, yo tomo los 200 pesos que estaban en la caja de la empresa, los accionistas invierten 100 de su propio capital, y el valor presente neto del proyecto es positivo en 18,18. Pero vamos a la situación de cada uno, de los accionistas y de los acreedores. En este caso, el proyecto debería ser aceptado. Pero sin el proyecto habíamos dicho que los accionistas no recibían nada, ¿sí? Pero con el proyecto lo que vemos que ahora los acreedores, en vez de recibir 200, reciben 272,73, y los accionistas, en vez de tener 0, ahora tienen una pérdida de 54,55 porque habían puesto esos 100 pesos adicionales. El valor de la empresa crece de 200 a 218,18. Entonces, si bien los acreedores van a estar en una mejor posición que la anterior, con lo cual los accionistas no van a invertir. Estos 72,73 provienen de los 54,55 del valor presente del equity, más los 18,18 del mayor valor de la empresa, que se lo llevan los acreedores. Es decir, los acreedores se llevan todo el VAN positivo y los accionistas tienen que poner el dinero, entonces no van a invertir. La situación es la siguiente: entonces los acreedores reciben en un escenario 300, en el segundo escenario los accionistas reciben 50, pero van a invertir 100, entonces los acreedores tienen un valor presente de 300 dividido 1,10, que es 272,73,
y los accionistas reciben 50 dividido 1.10, que es 54,55, menos los 100, negativo porque le tenemos que restar los 100 que ellos aportan. ¿Qué sucede en la tercera estrategia? En la tercera estrategia es una situación en la cual el efectivo es igual al pasivo, que es igual a 200, y entonces, ¿qué hacen los accionistas? Los accionistas se liquidan dividendos altos, es decir, toman los 200 pesos y se lo sacan y perjudican a los acreedores, porque estos 200 pesos, en vez de ir a pagar el pasivo, se lo terminan llevando los accionistas. Entonces, ¿quiénes son los que pagan todos estos costos de agencia que se generan entre accionistas y acreedores en una situación de insolvencia? Los pagan los accionistas. ¿Por qué los pagan los accionistas? Los accionistas lo pagan porque los acreedores saben de esta situación y entonces, ¿qué hacen? Elevan el costo de la deuda. Y además, los acreedores imponen restricciones. Las restricciones lo que hacen es disminuir el margen de maniobra de la empresa o de los accionistas para poder tomar decisiones de inversión o decisiones financieras, y eso también afecta el valor de la empresa. Entonces, los acreedores pueden imponer restricciones que son llamados covenant, como por ejemplo obligaciones de no hacer, que es no pagar dividendos, no vender activos o no otorgar nuevas garantías, y también positivos, que son obligaciones de hacer, como es que mantener ciertos ratios de liquidez, brindar información financiera o mantener cierto ratio de capital de trabajo. Entonces, juntando las dos partes, las partes de Modigliani y Miller, en el cual endeudarse era beneficioso porque tenía un efecto positivo o ahorro, un tax shields o ahorro impositivo. Por otro lado, vemos que existen costos llamados costos de las dificultades financieras. ¿Por qué? Porque primero hay covenant, ¿no es cierto?, que generan restricciones en el margen de maniobra de la empresa, y segundo, lo que sucede es que los acreedores aumentan el costo de la deuda. Entonces, el valor de la firma, si no tiene deuda, es igual a BU. El valor presente del tax shields hace que la empresa crezca. ¿Y qué sucede si existen las dificultades financieras? Si existen las dificultades financieras, el valor de la empresa aumenta hasta cierto punto y después comienza a disminuir. Este es el valor presente de las dificultades financieras, y el valor de la empresa con el ahorro fiscal es igual a este. Quiere decir que la empresa llega a un valor máximo y luego comienza a disminuir. Lo que hace este valor máximo es decirnos que existe una estructura de capital óptima que minimiza el costo del capital y que es este ratio deuda a capital propio. Es decir, con la teoría del intercambio, que es o del trade-off, existe una estructura de capital óptima. ¿Qué otras teorías conocemos? Conocemos otras teorías que están basadas en la información asimétrica. La información asimétrica lo que nos está diciendo es que hay una parte que tiene más información que otra. Entonces, las tres teorías básicas que existen son la del orden jerárquico o picking order, la de señalización y la del flujo de fondos libres. La teoría del orden jerárquico lo que nos dice es que no hay una estructura de capital óptima. Las empresas, la empresa se endeuda, primero se endeuda, en primer medida se endeuda por las utilidades retenidas, en segunda medida por deuda y en tercera medida por acciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que, en general, como existe información asimétrica, si la empresa emitiese deuda o capital propio, los inversionistas pensarían que están las acciones sobrevaluadas, con lo cual no le entregaría, o sea, no pagarían un valor justo por esas acciones. Entonces, la empresa es reacia o no quiere emitir acciones propias.
Y en segundo término está, digamos, primero utilidades retenidas y segundo la deuda, porque la deuda se considera que tiene un valor más justo porque son flujos de fondos, digamos, contractuales, en la cual ya está determinado lo que va a pagar. La segunda es una teoría de la señalización, que dice que la empresa, en una situación asimétrica o de información asimétrica, emite señales. Las señales, lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, si la empresa emitiese deuda, yo podría pensar que el valor de la empresa aumenta porque la empresa va a tener grandes utilidades o va a tener un mejor flujo de fondos en el futuro porque los directores o los administradores tienen información privilegiada y ellos piensan que la empresa va a estar mejor en el futuro. Y la tercera, por ejemplo, puede ser la de flujos de fondos libres, en la cual nos está diciendo que la empresa tiene que emitir deuda, porque la deuda lo que hace es eliminar costos de agencia entre accionistas y administradores, porque lo que va a hacer es disciplinar al administrador y va a dilapidar menos recursos de los accionistas, con lo cual es beneficioso para el valor de la empresa emitir deuda. Estas teorías basadas en información asimétrica consideran que los contratos, digamos, no son perfectos, es decir, hay una serie de distorsiones producto de la información que hace que la asignación de los recursos no sea óptima. Pero lo que se ha hecho es llevar esta información asimétrica a las finanzas. Entonces, la teoría del orden jerárquico nos dice, primero las utilidades, segundo la deuda y tercero las acciones. O sea, primero usa el financiamiento interno, luego la deuda y por último las acciones ordinarias. Y en definitiva nos dice que no hay un nivel óptimo de endeudamiento o ratio de endeudamiento. Y que las empresas en general rentables van a utilizar menos deuda porque van a poder hacer uso del financiamiento o las utilidades retenidas. Y tienen que tener un margen de maniobra porque tienen que tener flexibilidad financiera. Es decir, es buena la holgura, la flexibilidad financiera, contar con recursos financieros, y eso lo va a hacer porque no quieren emitir deuda o acciones en el futuro. No obstante, este margen, digamos, hace que puedan existir, como se dijo anteriormente, costos de agencia para dilapidar que harían que la empresa tendría que emitir deuda, ¿no es cierto? O sea que en estas situaciones empiezan a chocar una teoría con otra y entonces lo que es costo para uno es beneficio para otro, porque si tengo muchos fondos y tengo mucha flexibilidad financiera, tendría que emitir más deuda, porque la deuda me disciplina, pero si estoy emitiendo deuda, lo que puede suceder es que también tenga costos de agencia, como vimos anteriormente, entre accionistas y acreedores. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los factores que inciden en el objetivo o ratio de deuda a capital propio? Los impuestos sobre las ganancias, porque si yo tengo mayor cantidad de impuestos, mayores utilidades, puedo deducirlas del impuesto a las ganancias, eso va a hacer que el beneficio sea mayor, entonces la empresa va a poder tener una mayor cantidad de deuda. Si los activos son tangibles o intangibles, en realidad si un activo es tangible, es un activo que yo lo puedo ver, como por ejemplo un activo real, en el cual cuando yo liquido esa empresa tiene un valor mucho más cierto. En cambio, las empresas de tecnología que tienen muchos activos intangibles, su valor depende básicamente de que la empresa esté en marcha. Entonces, cuando la empresa entra en un proceso de liquidación o de quiebra, digamos, esos activos no valen nada. Entonces, esta empresa debería tener menor cantidad de deuda. Y por último, el riesgo del negocio, es decir, hay un trade-off entre apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, y empresas que tienen mucho riesgo de negocio, digamos, que están atadas al ciclo del negocio, a mucha variabilidad de sus utilidades operativas, deberían tener menos deuda. Entonces, para resumir, la clase presente en el video hemos visto, primero, cómo integramos las teorías de Modigliani y Miller con otras teorías,
¿no es cierto? Como la del picky order, la teoría del intercambio, ¿no es cierto? Y la teoría de información asimétrica. Vimos que existen límites al endeudamiento, y en la teoría del trade-off o del intercambio vimos los costos y los beneficios asociados al endeudamiento. También vimos que la teoría del trade-off nos dice que existe un nivel óptimo de financiamiento, a diferencia de otras teorías, como por ejemplo la del picky order, que dice que no existe un nivel óptimo de endeudamiento y que la empresa es decir, que no existe un nivel óptimo de endeudamiento y que la empresa, digamos, siempre tiene como un margen para poder endeudarse en el futuro. Bueno, hasta acá vamos a finalizar, voy a finalizar este video referido a esta clase. Así que bueno, como les dije anteriormente, estamos en una etapa en la cual nos tenemos que cuidar muchísimo y les deseo que estén todos muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias.